¿eh? Hoy vamos a empezar un poquito antes. Normalmente todos llegan más retrasados, están mal acostumbrados y nosotros no, lo admitimos, así que es posible que lleguen un poquito más. Eh, pero la buena es que lo tenemos a cargo, lo malo es que se tiene que ir, tiene El horario del colectivo. el colectivo, así que vamos a trabajar hasta las 8, hasta las 8. Vamos a hacer una exposición de 1 hora, algo así, y hacemos un breve break o no, No, y entonces empiezan las preguntas y demás, y las opiniones, para cuando puedas hablar, opinan, los de acá opinan. Eh, es grande, Camila. Nos recibió en el Consejo Deliberante, Camila, hoy está acá. Bueno, presentar a Carlos es para mí una alegría. En realidad siempre el tipo era capaz de, cuando yo iba a Santa Fe, de presentarme. Entonces era un presentador bárbaro de todas las, cada vez que llegábamos a alguna marcha a Rosario, y él fue el que dirigió todo el acto de lanzamiento de la marcha desde Rosario a Buenos Aires, que caminamos 15 días y instalamos, ¿no? Este proyecto que fue el shock de distribución del ingreso, juntando firmas. Y la verdad que presentarlo a él, hay un montón de cosas para decir, un montón. Pero a mí una de las cosas que más me sorprende de toda la gente que me habla de Carlos es, como Augusto, que todos reivindican el coraje, ¿no? Santa Fe, Rosario, las mafias, el narco, y no bajó una sola bandera. Y muchas cosas. Y no, esto no conoció una muerte. Estuvo muerto. Tuvo un paro cardíaco, ¿no? Se apagó en el medio de una maratón de 21 kilómetros que había querido correr. La fantasía, dice él, lo último que vio fue la cancha de Rosario, porque es hincha del Central. No podía, si no, no se iba a ir con otra cancha, no se iba a ir y se fue en la de Rosario Central. No, no se le pasa con la cancha de Lube. Eso fue en 2015, en mayo del 2015. Después la gente lo premió con el voto, porque después de muchos minutos, nadie sabe cuántos, y de una pelea muy dura, revivió y salió. Y fue elegido diputado provincial, en aquel momento de otra fuerza. Hoy representa, él había venido trabajando con Pino Solana, con Proyecto Sur. Hoy es el Frente Amplio Santafesino, que lo tiene de diputado con 2 compañeros más. Es una fuerza propia en la provincia de Santa Fe de 3 diputados provinciales. Y se puede decir muchas cosas, tiene más de 100 libros escritos. Más de 100 libros escritos, hay que escribir 100 libros. Sobre todo para los que escribimos algo, sabemos que para escribir 100 libros hay que por lo menos leer 10.000, más o menos. No creo. Hay que leer. Hay que leer. El 1% se escribe lo que se lee. Sí, es así. Bueno, 10.000 es 100. No, si soy como él, no va a perder una ni de casualidad. Pero el otro día lo llamé, además de para invitarlo y demás. Le digo, no puedo creer, Carlos. No puedo creer. La inmensa felicidad que tuve, porque lo amo, sin lugar a dudas, y lo admiro, además de admirarlo, es que vi una foto a la mañana en Instagram donde acababa de correr los 21 kilómetros
de la Calera en Rosario. No, la hiciste de nuevo. Eso, haber hecho eso vale la pena, un aplauso de estar vivo con esta fortaleza para demostrar que sí, querido. Así que tenemos esperanza. Claro que tenemos esperanza. Van a vivir. Así que Carlos sabe cómo es esto, que estamos en el marco de esa década donde estaba todo revoltijo y dando vuelta, que nos decían que la historia se había acabado y demostramos que no se terminó, no terminamos venciendo, porque todavía no vencimos, pero sí no terminamos la historia. Está viva y para eso discutimos lo que nos pasa para aprender, pero resolver el presente. Así que, Carlos, el frenapo y esa erupción que fue el 19 y 20 de diciembre. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, un placer. ¿Se tiene que usar el micrófono o puedo no usarlo? Sí, Lo tengo que usar. ¡Qué macana! No, entiendo. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que hay que decir, y que tiene que ver con, en primer lugar, muchas gracias por venir. Para mí es un privilegio que ustedes vengan acá, y es un privilegio estar con Víctor, y es un privilegio en serio estar vivos. Yo les voy a contar una segunda parte de lo que tiene que ver con esto de la anécdota que contó Víctor. Cuando pasa esto de que te morís y que tenés muerte súbita, que después lees que el 7% solamente vive para contarlo, la verdad que te sentís un privilegiado. 7 de cada 100 vivimos para contarla, ya de por sí un privilegio. Cuando te abren como un pollo, porque te abren como un pollo para hacerte como tengo yo 3 bypass, lo que te dicen es, por 2 meses tenés que dormir en posición horizontal. Ni se te ocurra moverte para un costado porque corres riesgo que se te abra todo. Tenés un julepe increíble. Y cuando te empezás a despertar, a parar, a salir de la cama, a producir el movimiento que te da mucho miedo hacerlo, empezás a caminar por el barrio. Y yo empezaba a caminar con mi hija menor, la Luli. Entonces yo cuando caminaba con la Luli, destruía una canción maravillosa que siempre cantaba Juan Carlos Baglietto, que es La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Entonces yo cantaba eso mientras caminaba con la Luli, y la Luli cantaba conmigo. Y entonces me emocioné. Le dije, Luli, qué lindo que esté cantando con papá. Y ahí fue un misil a la conciencia la que me mandó la Luli. Luli me dice, papi, siempre cuando vos cantabas, yo cantaba con vos. Tremendo misil a la conciencia. ¿Dónde diablos estaba yo que no escuchaba a mi hija menor cantar conmigo? Entonces ahí aprendí algo muy importante. Qué difícil es tener la cabeza donde están los pies. Es muy difícil tener la cabeza donde están los pies, porque siempre el sistema te exige poner la cabeza en la búsqueda desesperada para empatarle al fin de mes y creer que hoy acá estás, pero estás a medias, porque estás pensando en lo otro que tenés que hacer. Así que ahí aprendí algo. Trato de poner la cabeza donde están los pies y disfrutar el momento en donde estamos. Hoy les puedo asegurar que lo disfruto de partida triple. Así que dicho esto, primer gran esfuerzo para no caer en la colonización de nuestra cabeza y de nuestra alma. Tratar de poner la cabeza donde están los pies. Parece que es fundamental. Pasen, compañeras, compañeros, pasen. Llegaron tarde, les voy a cobrar 10 euros de tardanza, no más que eso. Segunda cuestión, que me parece fundamental. Estamos acá para contar una historia que vivimos en primera persona. Eso es también raro. Yo vengo del periodismo de investigación, y siempre hay un género que especialmente se nombra en los medios de comunicación, pero que es una gran mentira, que te dicen reportaje y se hace sinónimo la palabra reportaje del género entrevista. En realidad,
la entrevista, es el diálogo entre dos o más personas, pero el reportaje viene de crónica, pero de una crónica contada en primera persona, para que quede claro. Rodolfo Walsh, cuando escribe el prólogo de Operación Masacre, dice algo muy fuerte. Él descubre esa historia cuando alguien le dice, hay un fusilado que vive. Tremenda frase que tiene una seducción irresistible. Quiero conocer ese tipo. Hay un fusilado que vive. Es algo extraño, algo que se llama en la literatura un oxímoron, una contradicción permanente. Walsh cuenta en primera persona en el prólogo cómo hace la investigación de los fusilamientos de José León Suárez aquel 9 de junio de 1956. Eso de contar la historia en primera persona se llama reportaje. Para los que alguna vez leyeron, Hemingway, cuando escribe de la Guerra Civil Española, ahí cuenta en primera persona. Es decir, el relato en primera persona. Eso tiene una particularidad. Ahí te das cuenta cómo la historia colectiva te navega por dentro. Ya no es una cuestión de los libros. Es algo que de alguna manera va generando rebotes íntimos que tienen que ver con imágenes, con voces, con emociones y también con olvidos. Porque uno muchas veces recuerda lo que puede y a veces recordamos muchas veces lo que no debemos y a veces lo que debemos lo aplazamos durante un determinado tiempo. La cuestión de la memoria siempre es una cuestión vital, viva. El pasado no habla del pasado, el pasado habla siempre del presente. Dicho esto, nos vamos a meter en la tarea que me encomendó el Tano, que me dijo, venite a hablar del libro que escribiste, el tercer libro, que yo cuando lo presenté, para mí era maravilloso. Tuve el privilegio de nada menos que hacer la historia de, para mí, la mejor construcción política argentina de los últimos 30 años, que fue la Central de Trabajadores Argentinos. Con un estatuto que yo creo que se tiene que estudiar, como se escribió alguna vez la historia de los primeros documentos del 1 de mayo, porque el artículo 2 de la fundación de la CTA es maravilloso. Dice, cualquier persona que quiera trabajar y se sienta trabajador es afiliado, va a formar parte de la CTA. Eso es maravilloso. Porque es democratizar la idea de que el laburo hace a la dignidad humana y cualquiera que se sienta laburante va a tener un abrazo acá. Eso es maravilloso. Entonces, cuando hicimos el libro, le pusimos como título Nosotros los Trabajadores. Después me encargaron hacer un libro sobre la Marcha Grande, de lo cual vamos a hablar ahora, La Marcha Grande por el Trabajo, y le pusimos como subtítulo a 10 años del río místico de la historia argentina, y terminamos con Crónica del Frenapo, que tiene como título El sueño colectivo inconcluso. Entonces yo siempre dije, acá hay una relación entre los 3 títulos y los 3 subtítulos. Nosotros, los trabajadores, por el río místico de la historia argentina, vamos a construir el sueño colectivo inconcluso. ¿Cuál es el sueño colectivo inconcluso de la Argentina? Está en una poesía que cantamos desde pibe, pero que generalmente no le damos ni 5 de bolilla a la letra. El sueño colectivo inconcluso es ver en el trono de la vida cotidiana a la noble igualdad. Ningún rey, ninguna reina, la noble igualdad. Y eso lo escribió un pibe que tenía 25 años, que se llamaba Vicente López y Planes, en donde decía aquello de que en el trono tiene que estar la noble igualdad. El mismo que decía, se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas rendido un león. Hagamos el salto en el tiempo y pensemos en la mayor cantidad de pibas y de pibes que hoy conocemos de 25 años, y sería lindo preguntarle, ¿vos creés que en el trono de la vida cotidiana tiene que estar la noble igualdad? ¿Vos creés que vivimos en una nueva y gloriosa nación?
Y más allá de las respuestas, lo lindo es saber que nosotros creemos que en el trono de la vida cotidiana tiene que estar la noble igualdad. Y más allá de las respuestas, nosotros creemos que esta es una nueva y gloriosa nación, por más que la quieran destruir y vender 1000 veces, porque en este paseo que hoy los compañeros me hicieron por Lanús, se ven esqueletos de ese país robado, pero acá está Lanús, con miles de personas caminando todos los días, peleándola, a pesar de estar gambeteando los esqueletos de la fábrica de un modelo industrial que han querido destruir y que ahora lo quieren destruir al máximo. Así que contar la historia desde la perspectiva de un protagonista, aunque sea lateral, es maravilloso. Entonces, en cada historia que me iba encontrando en el libro, me encontré con este resumen. Son 15 puntos. Tengo para 6 horas, pero lo vamos a tratar de resumir de alguna manera. Entonces lo resumí en 15 puntos como para darnos cuenta de lo que fue esa epopeya del Frenapo. Porque el Frenapo, cuando se hace esta marcha, especialmente la marcha que son 319 caminantes que salen de Rosario, pasan por Villa Constitución y llegan al Congreso, el diario Clarín y el diario La Nación tiran basura, empiezan a decir que mal se habrán sentido porque iban por 1 millón de firmas y no llegaron al 1 millón de firmas. Pero resulta que en diciembre del 2001, esos 319 caminantes, de alguna manera, convencieron a 3.600.000 argentinos y argentinas sobre la necesidad de un seguro de desempleo, de una asignación universal por hijo y un ingreso especial para las jubiladas y los jubilados. Estaban equivocados los muchachos de Clarín y La Nación. El triunfo generalmente a los sectores del pueblo que no tienen el poder se da a posteriori. Solamente el que apriete un botón hoy puede hacer que mañana desaparezca algo. Nosotros no formamos parte de eso, estamos en otro lado y como estamos en otro lado, el tiempo nos enseñó que la palabra paciencia tiene una dimensión política. Y aquello que pareció poco terminó siendo un gran triunfo. Hoy se puede ver en perspectiva. Eso que te decían y te basureaban, hoy queda claro que fue un error. ¿Cómo se les llegó a eso? En primer lugar, por la CTA. La Central de Trabajadores Argentinos era un impulso que estaba mucho más allá de la resignación de la burocracia de entonces. Pero todo empezó con lo que era el fin del menemato. En diciembre de 1999, cuando asume la fórmula Fernando de la Rúa, Carlos Chacho Álvarez, había muchos sectores del progresismo que entendían que detrás de la figura de la Rúa se podía dar un proceso de transformación progresista en la Argentina. De hecho, cuando asume de la Rúa, dice una frase tremenda: nosotros vamos a hacer un gobierno solidario, un gobierno honesto y un gobierno progresista. El gobierno solidario, honesto y progresista duró 741 días porque apenas asumieron el 18 de diciembre de 1999 en un lugar maravilloso, una cintura cósmica que dibuja el río Paraná entre Corrientes y el Chaco, que es el puente Manuel Belgrano, en donde se ve un lugar realmente maravilloso y se ve la extraordinaria soberbia que tiene el río Paraná, una cosa maravillosa. Ahí en Puente Belgrano, en el puente Manuel Belgrano entre Corrientes y Resistencia Chaco, se da una represión de fuerzas federales, en este caso la Gendarmería, a través de un tipo que se llamaba el comandante Chape, que había participado en la dictadura, nada menos que en uno de los centros clandestinos de detención más terribles de la Argentina, que fue La Perla, en Córdoba. Matan a 2 trabajadores jóvenes, 2 trabajadores informales, que eran los chicos Ocampo y Escobar. Uno era barrendero y el otro simplemente limpiaba autos donde podía. 2 chicos muy jóvenes de 25 y 18 años. Y ahí la primera frase que termina con
la cuestión del verso de la Rúa, que iba a ser un gobierno progresista, viene de la CTA. La CTA dice, la muerte es el límite. La muerte es el límite. Y empieza un proceso de movilizaciones que va a terminar con ese diciembre del 2000 diciendo, y lo dice Víctor, diciendo basta de versos. Acá el progresismo no puede generar represión y puede generar muerte. En el año 2000 termina de la Rúa diciendo vamos a tener un año excepcional. El Fondo Monetario Internacional, a través de un tipo que en aquel momento tenía una gran presencia en la Argentina, Kohler, sale a decir el gobierno de la Rúa va por el buen camino. ¿Cuál era el buen camino? Recuerden esto porque esto, cualquier semejanza con la realidad del presente no es mera coincidencia. Kohler dice, este es un buen gobierno porque va a reducir el déficit público de la nación y de las provincias, va a generar ajuste, va a generar reforma laboral y va a generar una reforma jubilatoria. Cualquier parecido con la realidad del presente no es mera coincidencia, es una matriz de saqueo y de transferencia de sectores populares a sectores concentrados y extranjerizados de la economía. Lo cierto es que durante muchísimos meses de ese 99 que termina en ese 2000, en ese año 2000, en junio del año 2000, pasan 3 o 4 cosas que son muy fuertes desde lo popular. El 24 de junio, el mismo día que se muere Carlos Gardel, allá en Colombia, se muere nada menos que Rodrigo Bueno, el potro, ¿se acuerdan? Lo de la mano de Dios, seguramente se acordarán. Muere ese día, el 24 de junio. Por esos días, Charly García se tira de una pieza del hotel a la pileta, Charly diciendo, quiero volar un poco porque la realidad me ata a cosas que no me gustan. Fue impresionante lo que dijo Charly en aquel momento. Al Diego lo encuentran con una sobredosis de cocaína en Punta del Este. Era muy fuerte la metáfora, porque hay pocas síntesis tan perfectas como la adhesión de lo popular al destino de Diego Maradona. Que la suerte de la cancha chica del fútbol defina la cancha grande de la realidad, pocas veces se sintetiza tanto como en la metáfora de Maradona. Cuando el líder popular, por excelencia, por reconocimiento, había logrado todo, el tipo está al borde de la muerte. Casi como una síntesis, como lo popular que había generado un gobierno distinto, diferente al menemato, sin embargo, te hundía en un lugar en donde no podías soportar la realidad si no tenías consumo químico de algo que te alejara del presente. Tremenda metáfora. Y en esos mismos días de un gobierno ético, solidario y progresista, que estaba además con muchos profesionales médicos, se le empieza a exigir una deuda a René Favaloro, y Favaloro se termina suicidando. Tremendas imágenes que, como siempre decimos, lo individual es la expresión de pulsiones colectivas que van por dentro de la realidad. Los 4 casos no parecen ser cualquier cosa. El 23 de junio de ese año 2000, cuando pasan estas cosas, en la Federación de Vox, la CTA convoca a hacer por primera vez una consulta popular por el seguro de empleo y formación, por la asignación universal por hijo y además por este ingreso distinto para los jubilados. 23 de junio. Viene esta cosa maravillosa que fue la Marcha Grande, 319 caminantes, caminando desde Rosario, Villa Constitución a Buenos Aires, pero estando como cuestión central e iniciando la marcha los chicos del pueblo. Los chicos del pueblo era una cuestión maravillosa, ver a las pibas y a los pibes caminando allí. Siempre ahí se recuerda algo que dijo el padre Carlos Cajade, cuando alguien le pregunta al padre Carlos Cajade, che, ¿por qué usan a los chicos por esto? Los chicos tendrían que estar en la escuela. Entonces Carlos Cajade contesta, le dice al periodista, vos me parece que sos un hijo de puta, le dice Cajade. Porque preguntarme por los chicos que en cada lugar que llegan, desayunan, meriendan, le enseñan, ellos dejan dibujos para la gente, están perdiendo el tiempo y vos no hablás de lo que pasa en las escuelas, de lo que pasa con la realidad de los chicos, en donde el 40% en aquel momento de las chicas y de los chicos estaban por debajo de la línea de la miseria.
Vos no hablas de eso y me preguntás a mí, vos sos un hijo de puta. Impresionante la frase, pero que revelaba la hipocresía de un sistema que generalmente tiene a trabajadores, de prensa además, directamente vinculado con ese sentido común. El modo de pensar que muchas veces tenemos es el modo de pensar que nos hace pensar la clase dominante. Esto que generalmente nosotros decimos consumidores consumidos. Lo cierto es que esa marcha fue realmente emotiva. Para quienes estuvimos en esa marcha fue un momento maravilloso. Allí había gente que hoy está en otro lugar del universo, como el Colorado Coagliaro, como gente realmente extraordinaria. Y después, en forma simultánea, de la marcha grande, cuando se estaba poniendo el cuerpo, caminando. ¿Por qué hacía esto esta gente? Porque había que mostrar que otra vida era posible, que otro mundo era posible, pero otra manera de luchar también era posible. Y que se luchaba por lo que más amaba. Por eso los que columnaban las marchas eran los pibes. Vos no podés luchar por algo que no amás. Y uno ama entrañablemente a sus hijas y a sus hijos. Por eso la mejor bandera que tenía la marcha eran los pibes de los chicos del pueblo. En ese momento, cuando se da esa marcha, en forma simultánea, viene la reforma laboral, conocido como la ley Banelco, porque el momento del ministro de Trabajo en aquel momento, Flamarique, había utilizado aquella manera de comprar voluntades para votar la ley de reforma laboral. Y en ese momento el vicepresidente de la Nación de entonces, Carlos Chacho Álvarez, renuncia por esta cuestión. En aquel momento, aquel gobierno supuestamente progresista, se le iba cayendo la careta porque era un gobierno más que respondía al Fondo Monetario Internacional, en donde el propio ministro José Luis Machinea salía a decir, pagar la deuda externa no es una opción, es una obligación. Quedaba claro que se gobernaba de acuerdo y para lo que decía el Fondo Monetario Internacional. Y en forma simultánea, en el interior profundo del Gran Buenos Aires, surge una lucha permanente de esas organizaciones, esas asambleas populares que reviven y resucitan a la gente que había quedado desocupada, que son los movimientos piqueteros. Dos fundamentalmente, la Federación de Tierra y Vivienda en aquel momento, y por el otro lado la corriente clasista combativa. Y producen nada más y nada menos que la toma de la Ruta 3 durante muchos días, pero en un proceso histórico permanente que se inicia allá por el 28 de junio, que sigue con una toma y ocupación de una iglesia, en donde en la iglesia no se los reprimía y en la iglesia se los bancaba. Eso fue muy importante. Por ejemplo, del 31 de octubre al 6 de noviembre, y después, cuando no había respuesta, del 6 al 23 de mayo, estuvieron todos esos días ahí en la Ruta 3, algo maravilloso, poniendo el cuerpo con una gran dignidad, hasta que ese día el municipio de Matanza ofrece el lugar para que autoridades nacionales le den lo que necesitaban a todas las familias representadas por la conducción piquetera en aquel momento de la Federación de Tierra y Vivienda y la corriente clasista y combativa. Tenían todo para perder y ganaron. Se los reprimía y se quedaban. Ponían el cuerpo y ¿de dónde sacaban la valentía? Porque miedo había, pero el miedo individual es una cosa, ahora el miedo compartido es menor. Porque cuando vos compartís el miedo es otra historieta. Estás junto a otro, estás junto a otra y la cosa fue maravillosa. El matanzazo forma parte de lo mejor de las postales de la historia política social de la lucha en Argentina. Después se produce en Salta un asesinato tremendo en una lucha que tenía que ver con defender la fuente de trabajo que en algún momento eran de YPF, en este caso Aníbal Verón. Después salieron muchas corrientes políticas reivindicando a Aníbal Verón, que en aquel momento había sido un desocupado. Eso fue el día de la tradición, el 10 de noviembre. El día que se murió José Hernández, el 10 de noviembre, lo mataban a Aníbal Verón. También una tradición en la Argentina. Matar a los que luchan forma parte también de otro tipo de tradición en la historia argentina. Después viene el mes de marzo del año 2001, que es impresionante. José Luis Machinea, que decía que todo estaba fantástico de la Rúa, termina diciendo en diciembre de 2000, la Argentina no tiene ningún problema. La Argentina se incendiaba en todas las provincias, por los ajustes,
por la falta de dinero, porque no venían los subsidios ni siquiera para las copas de leche. El 2 de marzo Machinea renuncia. Asume López Murphy. Dura 48 horas López Murphy, con el famoso lápiz rojo de López Murphy que había dicho, vamos a reducir las jubilaciones y vamos a reducir el presupuesto para las universidades. Piensen ustedes en esta gran postal de dignidad reciente que juntó de una manera policlasista lo que fue la gran protesta universitaria de estos días aquí, realmente maravillosa. Y el 20 de marzo, el gobierno que dijo, estamos en contra de Menem, estamos en contra de Caballo, nombra como el brujo de la película de Disney, el hombre que va a generar todas las respuestas acertadas, a Domingo Felipe Cavallo como ministro de Economía. 20 de marzo, día realmente emblemático. A todo esto ya se venía gestando esto que venía produciendo la CTA y otras organizaciones, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, la Federación Agraria Argentina, la Federación Universitaria Argentina, otros sectores del gremialismo, distintas corrientes de organizaciones sociales y piqueteras se iban organizando en algo muy importante por esta consulta popular, por el seguro de empleo y formación, asignación universal por hijo e ingreso para jubilados de una mejor manera y de una manera para generar esto de la distribución del ingreso con el aumento de los ingresos populares. Se va generando eso, se hace la primera gran movilización por la consulta popular. En mayo se organiza lo que se denominó la Marcha por la Vida. Una vez más, el movimiento Chicos del Pueblo está en la cabeza de todo esto. Y el FRENAPO, Frente Nacional contra la Pobreza, con un documento extraordinario, se termina definiendo, se termina presentando su documento de identidad el día de la Revolución Francesa. 14 de julio del año 2001 es parido nada menos que el Frente Nacional contra la Pobreza. En una discusión que siempre yo tuve con Claudio Lozano, yo soy un audaz, porque yo le discutí a Lozano, no le pongamos Frente Nacional contra la Pobreza, pongamos Frente Nacional contra la riqueza, porque el problema es la riqueza. Claudio me dice, sí, tenés razón, pero se entiende mejor lo de la pobreza, tenés razón. Y terminamos con FRENAPO, Frente Nacional contra la Pobreza, porque había dos tipos, disculpen esta digresión, si lo estoy aburriendo, cortémoslo, ¿eh? ¿Sigo? Ah, bueno, dele. Gracias. Esta es una digresión histórica porque ustedes verán que a mí me apasiona la historia. Pero hay dos tipos maravillosos que terminaron muy mal. Un tal Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Lo tienen, ¿no? Claro. Para mí es Manuel José Joaquín. Bueno, Belgrano, como vos decís. Y Mariano Moreno. Grandes amigos los dos. Dos tipazos. Y los dos tipos estos se juntaron para redactar el plan político que aprobaron por primera vez. Ahora se va a cumplir el aniversario, el 25 de mayo. Acuérdense, hay un aniversario el 25 de mayo. El 25 de mayo tiene un plan político. El plan político se llama el plan de operaciones. En ese plan de operaciones que escriben Moreno y Belgrano, con 8 puntos que le da a Belgrano, yo me imagino en la servilleta de la época, debe haber sido un pedazo de tela, y le dice, tenemos que hacer esto. Y Moreno lo escribe. Moreno dice, el objetivo de la política es la felicidad del pueblo. Miren qué simple, directo, chiquitito, porque lo entienda todo el mundo. El objetivo de la política y la revolución es la felicidad del pueblo. Entonces dicen Moreno y Belgrano, para lograr esto hay que descontentar, este es el verbo que se utiliza allí en el plan de operaciones, descontentar a las grandes riquezas acumuladas en pocas manos que se convierten en porciones de aguas estancadas que pudren a los demás sectores de la vida del pueblo. ¡Maravilloso! No le dicen, vamos a negociar con el poder. No les dicen, vamos a pintarnos de rubios de ojos celestes para estar con el poder. Hay que descontentar a la riqueza acumuladas en pocas manos porque son como el agua podrida que te pudre en la vida. Por eso Moreno, 4 de marzo de 1811, fue el primer desaparecido en nuestra historia.
Y don Manuel Belgrano, el 20 de junio de 1820, cómo maltratan a Belgrano, una cosa increíble. Manuel Belgrano, el 20 de junio de 1820, se muere en la pobreza. No porque el tipo levantó un pedazo de tela celeste y blanca, porque la bandera de Belgrano era la bandera de producir igualdad. Y para producir igualdad hay que ir en contra de la concentración de riqueza. Dicho eso, no sé bien por qué diablo, pero bueno, era eso. Era el fundamento que era Frente Nacional contra la Pobreza, pero que claramente, y Claudio Lozano lo sabía muchísimo mejor que yo, estaba claro que para terminar con la pobreza había que enfrentar a la riqueza concentrada y extranjerizada en pocas manos. Y el 11 de septiembre, esta es una gran postal. El 11 de septiembre yo estaba en mi casa con mi primera hija tratando de cuidarla, amarla, hacer algo. Me acuerdo que no podíamos comprar los pañales porque los pañales eran importados. Y a mí como laburante del periodismo y por estas cosas de la idea siempre me echaban. Entonces laburaba escribiendo libros. ¿Vieron cuando ustedes le dicen escribió 100 libros? Sí, son muy malos todos, pero los necesito vender, los necesitaba vender. Entonces iba por todos lados recorriendo y haciendo presentaciones para hacerme un mango. Y era difícil comprar los pañales, porque los pañales eran importados y te cobraban una locura. El 11 de septiembre de 2001 aparecen los famosos aviones y tiran abajo las Torres Gemelas. Yo me acuerdo que la abracé a mi hija, en aquel momento era la primera hija y la más grande, Victoria, y le dije, Vito, no sé bien a qué mundo te trajimos, pero vamos a pelear. Ahora, en ese mismo momento, en donde todo el planeta vio por 1.000.000 de veces cómo los aviones derrumbaban las Torres Gemelas en Estados Unidos y Estados Unidos empezaba a generar el recorte de la democracia y se podía investigar a cualquiera simplemente por una duda que tuviera cualquier tipo de la Fuerza de Seguridad yanqui en cualquier lugar del mundo, ese día estaban partiendo de distintos lugares nada menos que las 7 columnas de la CTA que iban a distintos lugares a generar esto de la consulta popular. ¿Estaban afuera de la realidad ellos? ¿O estábamos afuera de la realidad todos aquellos que únicamente mirábamos obnubilado lo que había pasado con las Torres Gemelas? Y esta es una buena enseñanza. La realidad no es una sola. La realidad es como un mosaico roto. Miles de pedacitos dispersos y dentro de esos miles de pedacitos dispersos, realidades diferentes que pueden generar un mosaico distinto, nuevo, diferente. A mí siempre me apasiona compartir con ustedes esta proeza de que por afuera del poder, la columna 1 recorrió la localidad de Puerto Iguazú, El Dorado, Posada, Soberá, Santo Tomé, ya en la provincia de Corrientes, Concordia, Ibajá, Gualeguaychú, Entre Ríos y regresó a Buenos Aires. De Buenos Aires al interior o del interior a Buenos Aires. ¿Para qué? Para atesorar el conocimiento, decía Víctor en aquel momento. Ir hacia el interior para encontrar respuestas. La columna 2 atravesó por Clorinda, provincia de Formosa, siguió por Resistencia, Chaco, continuó por Santa Fe, Villa Constitución, Rosario, antes de volver a Capital Federal, haciendo un acto en San Fernando. La tercera columna, este sí que pedazo de recorrido hizo, La Quiaca, Humahuaca, Salta, Terma de Río Hondo, Añatuya, en Santiago del Estero, Rafaela, Cañada, Rosquín y Rosario. La 4 desde San Miguel de Tucumán. La quinta, todo lo que recorrió provincia de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, La Rioja, San Rafael, Mendoza. La sexta estuvo en Bariloche, en la provincia de Río Negro, observó el corazón rebelde de Cutralcón, Neuquén, General Roca, Santa Rosa en La Pampa y también por Olavarría y Avellaneda. Impresionante. Esto era el FRENAPO yendo a decirle a la gente, acá tenemos un proyecto político. Un proyecto político alternativo que se expresa a través de algo muy concreto, una consulta popular para que haya un seguro de empleo, una asignación universal por hijo, un ingreso extra concreto, real y permanente para los jubilados. ¿Cuál de esas realidades era la más directamente vinculada a la necesidad de nuestro pueblo? Yo no tengo dudas, era lo que hacía el FRENAPO. Y a ellos le decían, che, ustedes están haciendo esto y se cayeron las torres. Ellos estaban hablando en los actos y le decían, se cayeron las torres.
Y uno de los dirigentes del FRENAPO dijo, y acá se caen todos los días, porque acá todos los días hay mucha gente que muere a veces nada más y nada menos que por hambre. Entonces uno de los principales lemas de esto del FRENAPO era ningún hogar pobre en la Argentina. Y esto era realmente un hecho importantísimo. 7 columnas, las 2 torres, pero las 2 historias. Un acto más en el Congreso de la Nación, donde le piden al Congreso que actúen por esto, que hagan una consulta popular, y se viene la gran consulta popular. 20.000 mesas en todo el país, y vota 3.600.000 personas. No era que manejaban TN, Clarín y La Nación. ¿Cómo surgió eso? Porque evidentemente el proyecto político enhebró, se puso al lado de las necesidades de mucha gente. Y era una gran esperanza. Ahora, cuando terminó esa consulta popular, era tan cierto que la pobreza estaba en millones de hogares en la Argentina que se produjo el estallido. Aquel estallido tremendo que generó nada menos 34 homicidios en distintos lugares de la provincia, de las provincias de la Argentina, pero claramente el pueblo diciendo no queremos más Fondo Monetario Internacional, no queremos votar más a gente que creemos que va a tomar decisión propia y terminan siendo títeres de los movimientos financieros internacionales, queremos otra cosa. Eso fue realmente muy impactante. Alguna vez un querido amigo, Miguel Bonazo, escribió un libro maravilloso que después terminó siendo argumento de una miniserie. Miguel Bonazo escribió El Palacio y la Calle, en donde quedaba claro cómo había roles allí que terminaron generando 5 presidentes en 2 meses. Después viene Eduardo Duhalde, que toma el seguro de empleo y formación. Se va a tomar mucho después la asignación universal por hijo, con lo cual quedaba claro que había una propuesta política que era real, absolutamente real, y que se había aprendido esa realidad, de esa propuesta política desde abajo, no desde arriba, desde abajo. Y eso me parece que fue una cosa maravillosa. Termino diciendo, vieron que no fueron 5 horas, termino diciendo, este proceso de 1999 al 2001 nos deja varias enseñanzas. La primera, hubo que laburar, hubo que imaginar, hubo que pensar, hubo que diagramar trabajo en conjunto que iba acumulando evidentemente un grado de conciencia que incluso fue superior al esperado por los propios organizadores. Es decir, cuando vos trabajás en la realidad, por más que te parezca que no, estás llegándole a la gente. Eso es muy interesante. Muy, pero muy interesante. Me parece que es una enseñanza muy buena para este momento que nosotros estamos viviendo. La otra cuestión que este proceso también sirve, la amplitud y la horizontalidad de ese Frente Nacional contra la Pobreza. Pequeños empresarios, universitarios, Federación Agraria Argentina en ese momento, distintas organizaciones políticas, la CTA con una conducción que permanentemente producía la idea de transformar la realidad a favor de los sectores populares. Me parece que eso también fue muy importante. ¿De qué veníamos? Veníamos de una frase que yo siempre digo que es el Cook al revés. Alguna vez John William Cook, el fundador de la izquierda peronista, definió el peronismo como el hecho maldito del país burgués. El menemato la dio vuelta a la campana y terminó generando el hecho burgués que maldijo el país. Lo cierto es que de ese Cook al revés llegamos a ese proceso también que fue con mucha desilusión, que fue el proceso de la Rúa y Chacho Álvarez. Había que parir algo nuevo. Eso nuevo evidentemente tuvo un jalón clarísimo en algo que para mí está palpitando, es como las brasas. Está ahí, está ahí. El FRENAPO no es una pieza de museo. Lo que hace el FRENAPO es dejarnos las brasas calentitas para seguir en esa política de transformación. Seguro de empleo y formación, la asignación universal por hijo, que ya fueron implementados a su manera, pero fundamentalmente el desarrollo del mercado interno en contra de lo que es la imposición de los intereses extranjeros y financieros. A mí me parece que eso tiene que ver con el presente. Ahora, para eso hay también una receta en el FRENAPO. El FRENAPO lo que te enseña es que hay que poner el cuerpo, que no hay nada que reemplace, y ahí sí le ganamos a la inteligencia artificial. Porque nosotros no vamos a hacer presencias virtuales.
tenemos que sentir el olor, tenemos que sentir los ruidos, tenemos que escuchar lo que escucha nuestra gente e ir al encuentro de las orejas que nunca nos escuchan, ir al encuentro de los ojos que nunca nos ven, para salir de los convencidos, para salir de los espejos, para tratar de ir a decirle qué tenemos, qué somos y qué soñamos. Tenemos el derecho legítimo de hacerlo, tenemos el deber legítimo de hacerlo. ¿Por qué? Porque en el medio se está en juego la vida de nuestras pibas y de nuestros pibes. No peleamos por otra cosa. La Argentina para nosotros es el lugar en donde queremos que nuestras hijas y nuestros hijos sean felices. ¿Quién lo va a hacer si no lo hacemos nosotros? Y en todo caso, que vayan otros, lo acompañaremos. No queremos ser las figuras, pero sí lo que queremos ser, estar presente allí, dar testimonio en estos momentos de pelea. Termino diciendo, para mí la vida humana, colectiva, individual se define en 3 palabras, como decían los grandes escritores. Esto lo dijeron desde Miguel Ángel Cervantes Saavedra hasta William Shakespeare, pasando por Angélica Borodicher y llegando a Roberto Fontana Rosa. Ellos dijeron que la humanidad tiene 3 fuerzas: amor, muerte y poder. Todas las demás son todas divisiones que terminan yendo y convergen en el amor, la muerte y el poder. Peleamos por eso. Peleamos por ganarle a la muerte y al poder desde el amor, desde la lucha por aquello que nos enamora. Nos enamora algo más que nuestras 3 dimensiones, largo, ancho y espesor. Nos enamora la historia argentina. La historia de un pueblo que siempre peleó contra el saqueo. Ustedes lo tienen acá en la geografía de Lanús. En ese lugar, ¡oh! Esto es mío. Para no ser plomo, para terminar, mira qué bien. Termino con esto. Nosotros tenemos que ser protagonistas de la pelea, en la denuncia, en lo chiquito, de lo cercano a lo lejano. Pero saber que no le vamos a fallar a nuestras hijas y a nuestros hijos y que para eso va a haber que decirle que no a la entrega, pero al mismo tiempo vamos a tener que pensar una construcción de algo que genere deseo popular en las demás personas, que salgamos de la resignación y nos metamos en el protagonismo, pelear por lo que soñamos, para no sufrir las pesadillas que otros siempre nos quieren imponer. Muchísimas gracias por la atención y disculpen el retraso. De agua. Muy bien, muy bien. Bueno. Sí, es cierto, es una pena que se vaya dentro de una hora, pero con todo lo que cargamos nos va a hacer reflexionar. Bueno, sin medias tintas, ¿quién quiere iniciar? No, porque si no, no escuchan los que están viendo, el problema es ese, no escuchan los que están viendo. Buenas tardes. No, lo que veo que cuando vienen los gobiernos que no son afines al común de la gente, lo primero que hace es deprimir al pueblo. Nos quieren robar la felicidad y nos hacen sentir vacíos y no podemos hacer eso colectivo, que tantas veces lo vemos en Víctor cuando nos dice el colectivo, el poder se arma desde abajo, es como que nos van secando. Para revertir todo eso y llegar a los pibes, ¿qué es la forma o cuál sería la forma más eficiente? La idea sería, si no te parece mal, que digan unos cuantos y después redondeás tranquilo 15 o 20 minutos. Sí. ¿Sacaste foto de esto? ¿Sacaron foto de esto? Se saquen una foto y... No. Y si no damos vuelta y escribís con lo otro. Bueno, dejalo que se la rebusque él como quiera, que es bastante grande. Dalo. Bueno, ¿quién sigue?
Bueno, para mí me resulta como muy emotivo, aunque también trabajo bastante con las fechas, pero porque tuve una parte, ya no era bibliotecaria, pero sí era militante, entonces eh, hay todas esas emociones y esa pasión con la que contás, me acordaba en la plaza con lo de López Murphy, me acuerdo también en el CTA cuando De la Rúa dijo que había estado de sitio, cosa que no le podíamos creer, pero participaba en Capital de lo que nosotros llamábamos la Junta Grande. Eh, ¿Te acordás, José? Que eran reuniones tremendas de una cantidad de gente, de referentes de distintas organizaciones sociales, políticas. Nos reuníamos a una cuadra del Congreso, en una casa que era del Instituto Movilizador, y había un montón de referentes y había un montón de compañeros que éramos compañeros que estábamos afiliados a algún gremio, pero íbamos como afiliados directos y afiliadas directas. Y eso a mí me parece que también es una de las potencias que tenía, que tuvo esta experiencia de CTA en ese momento, ¿no? Porque empezamos a construir la CTA territorial y salíamos a laburar ya no desde el gremio donde estábamos, sino como CTA, como territorio. Y fuimos de alguna manera el germen de lo que después fueron las asambleas, porque laburábamos volanteando, explicando la propuesta, la estudiábamos, la discutíamos, nos discutían, entonces había que salir a defender, y está hecho con muchísimas, pero muchísimas horas de una enorme cantidad de gente. Y en esa época, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue que muchos grupos que venían participando desde siempre en la construcción de lo micro, de lo social, del comedor, de la parroquia, en el alero de las capillas, dieron un salto de lo social a lo político. Nosotros estábamos en un muy buen momento como CTA. Nos encontrábamos ahí en los congresos de la CTA, nos encontrábamos con gente de los seminarios de formación teológica, por ejemplo, que era formación de 7 días de gente de distintos lugares del país. Eso daba una potencia, un germen muy importante. Y entonces la pregunta es, ¿por qué nos enteramos cuando después, bueno, vino el 19 y 20, que fue un masazo, pero también una gran fortaleza, con nuestros muertos y con nuestra gente? ¿Por qué se terminó la experiencia del FRENAPO tan abruptamente? Una lectura política. Lo que dice Graciela, cuando Carlos empezó a hablar del artículo número 2 del Estatuto de la CTA, y todos estos 15 puntos que pusiste hoy en el pizarrón, y toda esta historia, tenía que ver con esa idea de central de medio punto que se había formado. Y de todas las asociaciones, todos los grupos políticos que se fueron formando hasta armar el FRENAPO, su corazón y su convocante fue la CTA. Fue maravillosamente la CTA con toda esa política de dejar de ser una central de sindicatos y de pensar solo en la organización, sino pensar en el país. Pasó el tiempo y ya no tenemos ese espíritu, el espíritu en esa central. Así que como que el camino es el doble, es el triple, pensar, no para repetir la historia, sino de ver cómo amalgamar todos esos pedacitos para volver a pensar que un país distinto que nos merecemos pueda ser posible.
Bueno, ante todo, como viejo oyente de Mauro Federico en Splendid, donde voy a ser columnista, esperábamos con vida e interés siempre, y siempre queremos verte en los grandes medios porque lo que decís siempre es lo justo y la verdad, que es lo que necesitamos, ¿no? Estamos un poco hartos del chamullo. Yo recuerdo que participamos con el Centro Cultural Discépolo de Avenida Plata y Cobo con 2 urnas. Willy Pelle, uno de nuestros compañeros, se encargó de organizar eso, entró en contacto, nos trajimos una vez a Piccinini a dar una charla. Y recuerdo que Piccinini, yo le dije, ¿pero vos qué haces al lado de Lilita Carrió? No lo entendía yo, porque Lilita Carrió era una de las convocantes, ¿no? Y como acá se estaba mencionando por qué no tuvo continuidad, y anda buscando a lo mejor por ese lado, ¿no? Porque otro gran compañero, Mario Cafiero, como tantos que se nos han ido, pues yo tengo que lamentar que se van muchos de nuestros compañeros. Del lado del bando enemigo parece que tienen larga vida. O tienen un pacto con el diablo o algo parecido. Sí, claro. Bueno, eso es todo. Pero los objetivos del Frente Nacional contra la Pobreza, la lucha por la igualdad, viene del fondo de la historia. Así que si queremos un poco a los que dieron todo en la vida, como San Martín, Belgrano, Güemes, tantos grandes, no podemos menos que tratar de seguir un poco su ejemplo, ¿no? Y no claudicar nunca, y especialmente cuando tenemos enfrente a estos cachivaches. Claro que este cachivache tiene detrás el Comando Sur, nada más y nada menos. Pero bueno, muchas gracias por tu presencia. Es una gran alegría haberte visto bien. La verdad, muy bien la reseña que hiciste, y a mí me trajo, yo voy a hacer un comentario en primera persona. Porque, bueno, yo en ese momento, después de haber dejado la política, estaba militando en la CICOP, estábamos organizando la CICOP, y bueno, había un debate también. Y el debate central, la CICOP hoy es un sindicato de los trabajadores universitarios, con título universitario y terciario ahora, en la provincia de Buenos Aires, que fue una coordinadora interhospitalaria. Y nosotros teníamos un debate. Y decir que yo era minoría en ese debate, porque había varias corrientes en un sindicato que se conformó, sí, de abajo para arriba, y sale lo del FRENAP. Y junto con los compañeros de alta del hospital, la CICOP hace la consulta de FRENAP. No sé si no fue el Narciso. Acá no la querían hacer, porque es el frenazo, decían, no el FRENAP, ¿no? Porque hay que ver que este debate también se da ahora, porque acá la compañía dijo, ¿qué pasó con el FRENAP? Bueno, el FRENAP, cuando viene la rebelión del 2001, no pudo ser la conducción política de esa rebelión. Pero tiene mucho que ver, porque las cosas no nacen de un reposo. Pero como todas las movilizaciones populares que están largamente preparadas por lo que más decía el topo de la historia, o que podemos decir es el subconsciente colectivo, muchas veces sorprenden por sus dimensiones y también esa sorpresa nos incluye. Entonces yo creo que el FRENAPO fue una conjunción de fuerzas políticas y sociales. Creo que, bueno, después de eso entramos a la CTA. Fue un proceso de largo año, de minoría, me convertí en mayoría, y entramos por el voto. Cuando hicimos la elección de gremio, votamos si queríamos entrar a la CTA, no, y ganamos por el 62%. Y eso me trae
el proceso de discusión que yo tuve, porque yo creía que la CTA era un hecho político que era, como dijiste vos, un hecho político fundamental, y el FRENAPO era la materialización política de esa influencia. Después, el 2001, lo rebasó el FRENAPO, como rebasó a todas las elecciones políticas del país. Ese es el tema. No es que el FRENAPO, ¿por qué el FRENAPO no siguió? Porque ya pasamos a otro momento de la vida política nacional. Siempre cuando pasan esas cosas, también nos comprenden, ¿no? Muchas de las compañeras que hoy me decían frenazos, por ejemplo María Rosa, que es una kirchnerista irreversible, me decía, "Hay que hacer frenazo". Entonces, yo digo que todo nos arrastra, porque en política los hechos políticos estos producen dinámicas. Y el tema es que producen dinámicas en un sentido negativo, en un sentido positivo. Y yo, para terminar, creo que todo lo que está pasando ahora, las movilizaciones que hay, los paros, ahí está. Hoy no tenemos que organizar la marcha grande, porque prácticamente ya está. Las emisiones es un fenómeno, pero está demostrando que la gente ya no se banca más este proceso. Bueno, veremos qué pasa. Ahí estaremos poniendo el plan. Bueno, buenas tardes. Nada, la verdad que como decía Carlos, como contaba, es la publicidad histórica, ¿no? Es una publicidad histórica. Digo, vos, no me acuerdo de estar estábamos en este salón haciendo una asamblea de memoria y balance, yo era muy chico, y López Murphy anuncia el plan económico, ese mismo es un momento. Digo, López Murphy hoy parte del gobierno nacional, la que firma el acuerdo en la ruta 3 es Patricia Bullrich, que en ese momento era ministra de Trabajo, hoy es ministra del Interior, ministra de Seguridad. El que fusila en el puente de Torreón es Fernando Storani, ¿no? Digo, la verdad que somos más grandes, pero ese es la disputa de la historia, ¿no? Desde Dorrego hasta esta parte. Así que creo que el FRENAPO, el Frente contra la Pobreza, la lucha contra la pobreza, la no libre de hambre, son todas proyectos de vida en contra de proyectos de muerte, y seremos más chicos, seremos más grandes, pero la pulsión y la publicidad sigue estando, así que gracias por recordarnos parte de nuestra historia, y vamos a seguir peleando hasta vencer, eso está claro que va a ser así. Nada más. Estaba tomando acá mate porque sentí un afecto por este lado muy especial que Bueno, a uno que le tocó también, en cierta manera, relatarlo en primera persona, vivirlo, aunque de otro lado, obviamente, también por una cuestión generacional, si se quiere. Yo coincido con, con la caracterización que hacías de la CTA en ese momento, y, y para mí de lo vivido, el verano fue la construcción política más enriquecedora que yo tenga noción. Yo recuerdo acá en Lanús teníamos el local de CTA en la calle Encatillo. Yo
En esa época tenía la suerte de trabajar en el aeropuerto de Ezeiza en 11 de la noche a 7 de la mañana, con lo cual me permitía militar todo el día, aunque a las 7 de la mañana cuando salía del aeropuerto me costaba bastante manejar. Hasta allá después, porque estaba agotado. Pero viví el proceso ese del frenazo, donde me podía quedar en la reunión hasta las 10 de la noche y ahí iba para el aeropuerto. Y también esa suerte de trabajar en el aeropuerto, que tiene un régimen muy especial de trabajo, de carácter perverso, con francos compensatorios y todo, me permitió tener los 4 días de consulta popular, instalarme con mi computadora, que no era una norma sino la PC que por ahí habrá quedado en la ventana se podía que fueron muchísimos votos, no recuerdo ahora exactamente cuántos, pero yo me encargué de sumar todas las mesas que fuimos poniendo por todos lados esos 4 días. Y agregar una anécdota muy simpática, si se quiere. Unos días antes de la consulta, en la reunión llegamos a la conclusión de que no teníamos mango para las boletas, ¿no? Y en esta construcción de FENAPRO participaba todo el arco político de Lanús. Y bueno, en esa idea de qué podíamos hacer, a uno se le ocurre decir, ¿y si lo mandamos a Manolo? ¿No te acordás de eso? Y bueno, fue la discusión. Y me acuerdo, yo era un acompañante simplemente, pero bueno, fuimos con Víctor, con Ivo Yasky, con Rodrigo Garabel, que ya era un dirigente provincial, con el negro César Quintana, que era adjunto acá en la NUM, con todo, digamos, a plantearle la consulta popular, el seguro de información a Manolo, ¿no? Y Manolo, como era su estilo, dijo, pero ¿cómo yo no voy a estar de acuerdo con algo contra la pobreza? ¿Qué necesita esto? Bueno, ahí Víctor, a la media hora estaba Ana Jaramillo en la oficina, me acuerdo, fue a dar una charla a la UNLA. Me acuerdo que dijo, llamalo a Torres, que era el implantero. Y Manolo, que va, el municipio bancó las boletas para la consulta popular. O sea que no es poco, no es poco. Nada, quería agregar ese dato de color. Dato de color de Chávez, ¿viste? Pero yo decía, no, pero era, porque no es solamente Dilita, es todo el arco político, no era un partido, era un movimiento. Sí, le decían que no a algunos. Pero yo decía que ahí estaba perfecto. No me había dado cuenta cuando entré me di cuenta recién, ahí están, fueron protagonistas, encabezaron la marcha, ¿no? La marcha, como decía Carlos, nosotros marchábamos caminando 20 kilómetros por día, 10 a la mañana y 10 a la tarde, parábamos en un pueblo y en la plaza se hacía todo, se decían todas las cosas y seguíamos, ¿no? A la noche lo mismo. Cuando descansábamos en la noche en la marcha, había artistas populares que venían a cantar, a hacer teatro, vinieron todos. Los que se te ocurra populares importantes de ese momento, todos se sintieron protagonistas, ¿no? Y fueron parte, no voy a decirlo. Pero la idea era que había un trencito, ese trencito de los chicos del pueblo, iba con todos los chicos al pueblo, llegaba antes, mientras nosotros empezábamos a caminar, ellos iban y avisaban en el pueblo, rondando con el trencito y volanteando y avisando que íbamos a llevar la marcha al pueblo, con lo cual eran 2 o 3 horas de propaganda y que se juntaban en la plaza. Estela y de los chicos del sur, no sé si alguno fue, porque yo los veo grandotes,
pero en esa época de acá de Fiorito, estuvieron en la marcha encabezándola, así que me parece un gran aplauso a ella por lo de Carlos Cajade y por Alberto Morlachetti, que fue el iniciador con Carlos de eso. Y no te salvaré, No, no sé. Bueno, está bien. Incómodo. No me gusta mucho esto de hablar, pero bueno, te voy a desilusionar, Víctor. Yo no estuve en la marcha grande. Nosotros empezamos a participar a partir de la marcha de Brasil. Así que ahí en esa, estuve, bueno, en la segunda marcha que salimos de Misiones estuve en Nahuel, que era un niño, y en la marcha que salimos de Tucumán estuvo Franco, que tenía 3 años, así que ellos eran pequeñitos y fueron parte de esa marcha. Así que sí, bueno, parte del movimiento que fue protagonista de esa marcha en el año 2001, que nosotros en ese momento todavía no éramos parte del movimiento de Chicos del Pueblo, nos incorporamos después, pero sí, bueno, como se de esa lucha. Así que también te desilusioné que no fuimos. Siempre Fue en el 2001. en el No, 2001 fue la de claro, al año siguiente de la marcha grande hicimos la primer marcha de los chicos del pueblo viniendo desde Jujuy. claro, sí, sí. Sí. Bueno, no me dices Bueno, nada. bueno. Participaron en la marcha, a ver, cuéntenme. No, me da vergüenza hablar. Sí, no, sí, me da vergüenza. Parece bien que te dé vergüenza, con todo lo que hablamos. No, no. No, yo tenía 3. No, bueno. ¿Qué edad tenías? Bueno, recuerdo que Dale. gracias a la marcha conocí la catarata de Iguazú, que fue la primera vez que salía de Buenos Aires. Y Habrás quedado sí, fascinado, sí. Y bueno, compartí con los chicos de ahí. En esa marcha yo estuve también. Con Alberto Monaquea hicimos toda la caminata. Y bueno, después de la emoción muy grande de volver a Buenos Aires y ver nuestra familia esperándonos en capital ahí. Plaza de Mayo. pero lo más importante es que sigue, es la vida. Bueno, a mí me parece que sí, hay que, te van a ir. En esa marcha, chicos que vinieron saliendo de Misiones, hoy son dirigentes de su lugar. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que la primer marcha de los chicos del pueblo se hace en el 2001. Antes había de La Plata a Buenos Aires con el cura Cajade y Alberto Morlachetti, y en la marcha grande no vinieron caminando. Hicimos ese tema. Ahora, el problema que pasa es que nosotros tenemos un prejuicio con los chicos. Entonces, Alberto y Carlos resolvieron empezar a hacer una marcha al año siguiente y fue en Jujuy, en el marco antes de esa caravana, entre lo de la matanza y las caravanas del 11 de septiembre, hubo muchas movilizaciones. Claro, Marcha por la Vida es esa. Mayo fue esa que fue Jujuy, la marcha de los chicos del pueblo, que empezamos, y cada uno tiene un prejuicio, es decir, los chicos se van a cansar. Se cansan los grandes, los pibes de caminar y andar no se cansan, los chicos tienen un prejuicio total y había que correrlo. Bueno, fue impresionante. Son la hora que es, vas a terminar, yo podría decir muchas cosas, pero quiero decir una sola cosa,
para que después vos cierres como corresponde. Esas 11 marchas fueron una cosa extraña, ¿no? Nosotros discutimos mucho que había que hacer algo distinto. Yo perdí la discusión interna con esas 11 marchas, pero después ganaron, tenían razón los compañeros, obviamente, para la perspectiva política. Digo, perdí en el sentido de lo que se me imaginaba, porque todas las marchas son hacia Plaza de Mayo. Todas las marchas las hicimos hacia Plaza de Mayo. Desde el 94, cuando el 94 nos estaban tupacamarizando, nos estaban disolviendo y en Santa Fe se estaba aprobando esa disolución, regalándole los recursos naturales a las provincias, a los gobernadores, convirtiendo 24 emiratos, lo que se va a hacer. Nosotros resolvimos ir a la Plaza de Mayo, tirar los tientos para juntar el Cuyo, la Patagonia, era los pedazos. Y fuimos a la Plaza de Mayo, no fuimos a donde estaba la constituyente, fuimos donde estaba el poder real, no el poder que se estaba definiendo la legalidad, ¿no? Es donde la historia. Pero siempre es la Plaza de Mayo. Entonces la discusión fue muy importante porque decíamos, bueno, hagamos una marcha al revés. Me hiciste acordar con lo de Cuca al revés, ¿no? Pero al revés, en serio, la marcha. Es hora de que nosotros vayamos. La política de la capital, ese centro que inunda, es difícil. Entonces hagamos una marcha al revés. Arranquemos en Buenos Aires y terminemos en el límite. Las 7 marchas, salimos todas juntas del Congreso de la Nación, kilómetro cero de la Argentina, donde había estado la Carpa Blanca, ¿no? En homenaje a la Carpa Blanca también, pero nos desparramamos en 7 columnas. La idea era terminar, yo dije, terminemos en Misión y se acabó, terminamos. Los compañeros con cierta discusión política decían así, hagamos esto, pero volvamos. Entonces fuimos una ciudad a la ida y una ciudad a la vuelta. No, fueron 11 días, haciendo acto en todos lados, de acuerdo a los ríos. Y pasaron 2 cosas que a mí me impactaron, y por eso es justo decirlo, no es la CTA. Sí, la CTA fue un núcleo de convocatoria, pero mi hija, la Julieta, ¿no? La más chica, tenía 7 años, y lo escribe Carlos en el libro, me decía, papá, acá se cae en la torre todo el día. ¿Qué pasa? Desde un cagazo estaba preocupada por mí, porque para ella todo el tiempo estaba cayéndose la torre. Claro, en la televisión sí, estaban todos bombardeados con las torres, y nosotros estábamos en otra realidad. Era una burbuja lo nuestro. Arriba del colectivo había representantes de la CTA, representantes de Chicos del Pueblo, representantes de APIME, representantes de la Federación Agraria, representantes de la FUA, representantes de artistas. O sea, era una comunidad en marcha en el colectivo. Nosotros convivimos 11 días con militantes de otras organizaciones y hasta con representantes partidarios, y era como que estábamos viviendo otra realidad. Llegábamos a los pueblos y hablábamos de otra cosa, ¿viste? Hasta alguno dijo, ¿viste? Se pasó en algún discurso contra los periodistas querían que habláramos de las torres, no del hambre en la Argentina. Entonces, esa realidad me parece que es muy importante, es esa vivencia. Arrancamos, y fue casualidad o providencia, pero es increíble lo que acaba de decir de que en realidad vemos. A mí me tocó empezar a coordinar el acto y presento a Marta para que hable, ¿no? Porque era la maestra y además iba a ser yo fui por el río Uruguay, ella iba por el Paraná, y estábamos al lado de la carpa. Entonces
Le doy el micrófono y se pone a hablar. Vienen los periodistas y me dice, Víctor, decir a Marta que no se enoje, pero que se apure, porque nos están llamando del canal porque hubo un accidente y un avión chocó contra una torre en Estados Unidos. A la mierda. Sí, sí, termina pronto, no te hagas problema. Estaban todos los periodistas ahí, porque era un acontecimiento. Y Marta siguió hablando. Yo digo, no le voy a decir, un accidente que se aguante. A los 3 minutos viene entonces y dice, Víctor, que conste, porque acaba de bajar la segunda torre. Así que Marta tuvo que decir, bueno, disculpen, nos vamos, chao, vamos. Y fue así, o sea, nadie sabía eso. Es una cosa que fue muy impactante y demuestra esto que vos decías, la realidad tiene múltiples facetas, ¿no? Y lo impredecible existe. Lo espontáneo no, porque para estar y hacer esa vida tuvimos que haber laburado mucho. Ahora, lo impredecible es la sal de la vida. Así que laburar para esa sal de la vida. Así que a mí me parece que es un buen cierre tener a Carlos acá para que nos cuente no solamente por qué todo eso que le preguntaron, sino qué carajo vamos a hacer, Carlos. Es linda la pregunta, fácil. Pero voy a empezar con algunas de las cosas que iba anotando mientras ustedes tenían la amabilidad de contar todo lo que les fue despertando este conjunto de imágenes y de palabras. Lo primero de esto, las palabras. Las palabras, las palabras. Recuperar las palabras. No es cualquier cosa esto, recuperar las palabras. 1975, manejábamos todo el pueblo argentino, 8.000 palabras cada uno. 1975. 2000, 8.000 palabras, con un idioma que tiene entre 13.000 y 14.000 vocablos. 8.000 era un muy buen promedio. Medición de la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas directamente vinculada a la educación y la cultura. 8.000 en 1975. Volvieron a hacer el estudio en el 2005, 30 años después, que no fueron cualquier 30 años, como siempre en la Argentina, pero menos en ese proceso. En el 2005 manejábamos 800 palabras. 10 veces menos de palabras. No solamente te saquearon lo económico, lo financiero, el patrimonio colectivo del pueblo a través de la privatización de las empresas del Estado, sino que te robaron palabras. Somos, hacemos, pensamos, sentimos, imaginamos a partir de las palabras que nos navegan por dentro. Cuanto menos palabras propias tenemos, menos pensamiento propio tenemos. Esto es fundamental, porque si vos repetís palabras ajenas, seguramente haces cosas ajenas a tu vida. La recuperación de las palabras es central. El cuento en el jardín de infante, el cuento en la escuela, el cuento en el sindicato, el cuento en la cancha de fútbol, el cuento, la narración. ¿A qué te lleva eso? A saber que formás parte de un colectivo, el pueblo, lo popular. Estamos en una gran exacerbación del sistema capitalista en donde remarca los dos principios fundamentales del capitalismo. Individualismo exacerbado y consumismo exacerbado. Te hacen creer que la vida empieza y termina en vos, que la vida empieza y termina en tu celular. Recuperar las palabras significa recuperar pensamiento propio. No es sencillo, porque es mucho más fácil ser cardumen, rebaño, porque no molestás a nadie. Ahora eso te termina molestando a vos seguro, porque te eliminan la individualidad creativa en este caso. Esto me parece que es interesante. Digo por el método, por qué hacer. La otra cuestión del método, la comunicación. Tenemos que hacer... Sí, dale. De alguna manera la posibilidad de informarnos, porque hay una amenaza de cortar que la información llegue
al pueblo todo. De hecho, yo sé que en las provincias los canales de comunicación, los canales de televisión, no transmiten todo lo que sucede aquí. Y ahora hay como una amenaza de también privar, por decir de alguna manera, al pueblo de cierta información. Qué interesante esto, ¿no? Que hablabas recién, esto de ser nosotros, vehículo y correo veloces, y contar con las palabras para poder nosotros, como testigos, acompañar al otro a pensar, ¿no? En un conjunto donde se va construyendo las ideas a partir de lo local, de lo que se sabe. Bueno, esto quería aportar porque me tiene muy preocupada esa noticia, que la estoy escuchando, no sé si es cierta o no, pero ya ayer la escuché por radio, hoy me llegó un mail y creo que somos nosotros, ¿no? Los que vamos a tener que ser justamente los medios de comunicación. A prepararse. Cuerpo, la palabra. No, porque a nosotros, a mí por lo menos, sí, a mí por lo menos me cuestiona permanentemente esta idea de cómo llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y especialmente a la privada, pero con algo muy importante para mí. Acuérdense, en la década del 90, esto lo charlábamos también con Víctor, en la década del 90, con el menemato rubicundo, cuando Menem iba a cualquier lado a decir lo que se le ocurriera, que jugaba al básquet, jugaba al fútbol, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Entonces, cuando Menem hacía todo eso, había como una especie de seducción y fascinación por la personalidad de Menem. Los primeros en salir a pelear fueron los jubilados, en Plaza Lavalle en aquel momento. Digo esto porque mucha gente de más de 60 años está preocupada porque dice, che, nunca podemos llevar a los jóvenes. No te preocupes, esto ya pasó en la historia. Y después los pibes entraron a ver que esos viejitos no eran solamente viejos meados, como dice este muchacho, sino que valía la pena verlos, que valía la pena y la alegría verlos pelear. Y se entraron a sumar. No es joda esto no es invento, esto es historia concreta, real. Digo esto para que nadie los vuelva a desilusionar en lo que hacemos, por más poquitos que seamos. Eso me parece que es vital. Ahora, lo que sí creo que hay que hacer un gran esfuerzo comunicacional para intentar llegarle a los pibes de la mejor manera posible. A mí me pasa, por esta cuestión de la falta de guita durante muchos años, si a mí me invitaban a dar una charla de historia política argentina para chicos de segundo grado, iba. Un delirante, ¿cómo le iba a hablar a los chicos de 7 años? Pero lo hacía porque trataba de buscarle la vuelta. ¿Cómo iba a hablar de esto de Mariano Moreno a un pibe de 7 años o de 8? Lo primero que hacía era estar con los pibes y me arrodillaba. ¿No? Hay un pedagogo extraordinario, polaco, Janusz Korczak, que terminó muriendo porque acompañó a sus alumnos a la cámara de gas, que era un fenómeno el tipo, es una historia realmente maravillosa. El tipo decía que para ponerse a la altura de un chico había que estar en punta de pies. Bueno, por supuesto que no hice eso, pero ahí hice esto. Entonces empiezo y le digo al pibe, trajiste un fantasma. Y el pibe abre grande los ojos. Y le digo, ¿por qué trajiste un fantasma acá? Y ya después se engancha la otra pibita que está al lado. ¿Por qué le dice que trajo un fantasma? Fíjense ustedes, entre la ropa están llenos de fantasmas. ¿Por qué traen fantasma al presente? No lo entendemos. ¿Qué fantasma traen? Y entonces le digo, fíjate los billetes. Entonces sacaba el billete de 10 mangos en aquel momento, ¿se acuerdan? El marrón, Belgrano. El billete que más guita salía en aquel momento, de 100 mangos, Roca. Roca valía más que Belgrano. Y entonces le digo, mirá, tenés ese tipo que se murió hace 200 años, ¿qué para vos? Ah, tiene razón, un fantasma. ¿Qué lograba con eso? Engancharlos. Entonces, cuando lo enganchás, después empezás a decir, che, Roca vale más que Belgrano. ¿Y qué sé yo que hizo Roca? Entonces le entra a contar.
que en lugar de conquista del desierto fue construcción del desierto. Y te contá todo lo que hizo Belgrano. Se quedan fascinados los pibes. ¿Qué es lo que hice ahí? No es una maravilla mía, es tratar de pensar cómo llegar de tal manera que genere tres cosas para mí. SED se llama. SED. Sorpresa, emoción, denuncia. Sorpresa, emoción, denuncia. Es un método rantifuso, chiquitito, pero te lo juro que sirve. Cuando va a una escuela asolada por las balaceras o que le mataron chicos o mataron maestros los narcos, lo primero que hay que decirle a los pibes, ¿a quién extrañas? Eso es impresionante la pregunta. Porque empezás diciendo a quién extrañas y ahí los pibes se sueltan. Y te empiezan a hablar de tal cosa y entonces cuando vos le decís, bueno, vos sabés que la banda son todas narcopoliciales y los pibes se abren y los superan a las maestras, a los directores. Esa cuestión de ser concreto, directo, sorprenderlos, emocionarlos, denunciar, me parece que es un método. La otra cuestión, claramente el sistema te quiere triste. Ahora que se cumplen 50 años de la muerte de Jauretche, una de las frases más maravillosas de Jauretche es esto de que el sistema nos quiere triste, porque nada importante se hace con tristeza, lo importante siempre se hace con alegría. Entonces, claramente el sistema siempre te dice, es imposible. ¿Listo? Empezá a pensar al revés. Nosotros creemos que es posible cruzar la cordillera de los Andes a pie. 5.000 pibes de menos de 18 años. Lo hicieron en 1817, ¿eh? Y a San Martín le dijeron, imposible cruzar la montaña más alta del mundo. 5.000 pibes menores de 18 años lo siguieron a este tipo, sin pagarle un mango, porque no había ni guita para San Martín. Para San Martín, cruzaron la montaña más alta de la tierra, porque este era un fenomenal líder político que le decía, vamos a dejar la vida porque si no peleamos por esta tierra, la tierra va a ser ajena y nosotros vamos a ser esclavos. Los convenció. No había WhatsApp, no había radio, no había televisión, no había TikTok. ¿Cómo diablos lo hizo? Era imposible. Chau. Lo imposible siempre aparece cuando vos no tenés deseo, no tenés pasión, no tenés necesidad de producir los cambios. La tristeza sí, ellos te quieren socializar la tristeza, pero hay otras cosas maravillosas que salen de la propia historia, de tu propia historia personal, eso es muy importante. Los recuerdos de la asamblea, acuérdense, recordar siempre es volver a pasar por el corazón, los recuerdos tienen que ver con algo que siempre haces desde el presente, porque en el presente necesitas algo de ese pasado que de alguna manera te sirve, no hay que tenerle miedo a eso, no tiene que ver con la melancolía, tiene que ver con herramientas que vos tenés que hacer para que en el presente la cosa sea diferente. Efectivamente, las asambleas del 2002 fueron hijas de la gran experiencia del FRENAPO, eso sin duda que es así, porque se constituyeron incluso esas asambleas barriales para acompañar al FRENAPO, así que claramente es un hecho muy interesante. ¿Por qué se terminó el FRENAPO? Porque claramente lo político genera que muchos dirigentes en forma individual tomen atajos, como siempre decimos, otros caminos más rápidos, y porque evidentemente nuestro pueblo había sufrido mucho y posiblemente quiso descansar. No es malo, son los tiempos de los pueblos. A veces cuando se pelea mucho, por ahí viene una retracción, lo que no quiere decir que el pueblo no haya vuelto a pelear y no quiere decir que el pueblo vuelva a pelear. El tema es que nos encuentra a nosotros y nos va a encontrar, porque esa es la decisión. Efectivamente, yo creo que la CTA fue una construcción, es una construcción realmente importante y yo supongo que algún día se va a recuperar ese espíritu inicial. Nunca se asusten por las minorías, yo siempre pongo este numerito. La Argentina, que hoy tiene 47 millones de habitantes y todavía sigue siendo la Argentina, se inventó por 165 tipos que un día como el de mañana, el 22 de mayo de 1810, 165 personas de edad promedio 35 años inventaron un país que no lo conocían, además. No sabían que había grandes montañas ni grandes ríos.
tenían una sospecha, pero no lo conocían. Le fueron a buscar y le fueron a contar a la gente, che, formamos parte de un nuevo país que inventamos nosotros para no depender más de España. Eso es impresionante. Pónganse a pensar en eso. No había nada, el único medio de comunicación era la iglesia, la misa del domingo, donde se reunía mucha gente a escuchar la noticia que le decía el cura. Ese era el medio de comunicación. Los diarios no había periódicos que leía solamente el 10%. Buenos Aires era una población de 40.000 habitantes y leía solamente 4.000. Por eso no hay historia de gauchos, porque los gauchos le tenían prohibido la cuestión de la educación. No hay historias de negros, no hay historia de mujeres, porque les tenían prohibida la educación. Pero 165 tipos parieron un sueño que hasta el día de hoy sobrevive. Como 47 millones de tipos y de tipas que fuimos paridos por 165 tipos. La repetición de los actores, lo de López Murphy, Machinea, Cavallo. ¿Por qué se repiten los actores? Porque se repite el guión. Los actores se repiten cuando se repite el guión. Por eso Cavallo estuvo en lo que fue la estatización de la deuda externa de las empresas privadas, aquel 5 de julio de 1982, cuando se produce la primera gran estatización de la deuda. Estuvo con el Menemato, estuvo con De la Rúa, y ahora es un tipo que opina, está cerquita de Juan Carlos de Pablo, que ustedes saben es el economista preferido de Javier Milei. Así que me parece que frente a toda esta historieta, lo que a mí me parece claro, para cerrar, nosotros tenemos que hacer permanentemente. Creo que la mejor manera de llegar hoy a la gente es más que decirles estas cosas, che, les venimos a proponer la recuperación de la ribera, le venimos a proponer Lanús sin hambre, temas concretos, amplios, anchos, para que se sume la mayor cantidad de gente posible. Si en el camino quedan, bueno, será decisión de ellos y será respetable. Lo que sí queda claro es que nosotros tenemos que seguir permanentemente, con iniciativas concretos, con temas. Transporte, droga, corrupción policial, corrupción política, y después que nos vean luchar, que nos vean pelear, como hicieron con los jubilados en los años 90, y se fueron enganchando otras generaciones. Lo que me queda claro es que, como luchamos por nuestras hijas, ¿cómo te vas a entregar? Nos pueden poner tristes, te podés bajonear, sí, pero tiene un límite, muchacho. Vienen por tu piba, vienen por tu pibe. Tenemos el deber de pelear, de seguir peleando. Me parece que eso es fundamental. Nosotros el 20 de junio, Día de la Bandera, donde se murió en la pobreza Belgrano, pobre Belgrano como lo maltratan, hace 4 años atrás, hicieron Todos Somos Vicentín el 20 de junio. TN televisando eso del norte de la provincia de Santa Fe. Fue tremendo lo de Vicentín. Bueno, este 20 de junio vamos a estrenar la película que se llama Guante Blanco, para definir a los delincuentes de Guante Blanco. Ese mismo 20 de junio es probable que vaya Milei, otra vez para maltratar a Belgrano, para decir, acá está el Pacto de Mayo. Bueno, nosotros ya estamos llamando a una movilización en contra, recuperando la historia obrera y rebelde de Rosario. Y estamos también tratando de hacer un congreso de soberanía para recuperar la riqueza del Paraná y para que no se lo queden los yanquis con el Comando Sur. Propuestas, permanentemente propuestas, y al mismo tiempo escuchar. Walsh decía algo que para mí sirve para el periodismo, para la política y para la educación. Escuchar bien para contar bien. Hoy la política tiene que tener mucho de escuchar y abrazar. Hay mucho dolor en nuestro pueblo. Vayamos a dar un abrazo que no viene mal y es una buena manera de presentarnos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Lamentablemente, pero tenemos que llevarlo a retiro. La foto, vamos a sacar una foto todo colectiva, pero mientras tanto que se acerca el descuento, vengan a sacarse una foto colectiva con todos. Vamos a ponernos acá, todos acá. Muy bien, eso, que vengan todos. Vamos a hacer una foto colectiva. De paso les cuento, el martes que viene, el tema va a ser el Encuentro Nacional de las Mujeres.
que se construyó en todo este tiempo. Va a venir Nina, que estuvo en todos los encuentros, Nina Brigo. Antes de sacarme la foto, sí, bueno, dale, saca la foto. Muy bien, gracias. Así que todas las compañeras, acá algunas, ¿quién fue a alguna vez a algún encuentro de acá? ¿Alguna? Así que hay que invitar a los compañeros, a los pues, Encuentro Nacional de Mujeres. Va a contar esa historia que se construyó y que terminó con esta oleada verde y el triunfo de lo que son el movimiento de mujeres. Y el otro martes termina, o sea, el 4 de junio, termina este primer ciclo de charlas. Va a venir Claudio Lozano. Lamentablemente Marta Maffei tiene un inconveniente con el hermano, no puede venir, era la que estaba prevista, pero va a venir Claudio Lozano y va a discutir el que se vayan todos, qué pasó después del 19-20, que se vayan todos y un nuevo proyecto político, social y cultural que fue en el 2002 en el Congreso de Mar del Plata. Así que, y terminamos el primer bloque del curso. Así que los esperamos el martes que viene, especialmente a las compañeras que inviten a todas, vamos a hablar del movimiento nacional. Y los hombres no pueden dejar de venir, no sean malcriados y patriarcales. Y por último, le vamos a dar a Carlos, una remera, Mirá. una remera, como verás, del Frente Lanusente y hecho en Lanús. Qué bueno.